Recordo, diputat, que té un temps de subgrup. Quan, president? Hauria de tenir 7 minuts i mig, però la presidència mirarà de ser un Fins punt a 8, flexible. jo crec que... Endavant. Gracias, presidente. Gracias, consellers y secretarios generales de los diferentes departamentos. A ver, decía Julio, le dijo una vez Julio Feo al presidente González, le dijo, habla para que lo entienda mi madre. Yo creo que usted le han dicho que hable para que no lo entienda nadie. Debería aplicarse la frase de Julio Feo. Más que nada para que lo pudiésemos entender. Eso o que nos pasara usted el PowerPoint que nos ha leído, con más o menos fortuna en el ritmo, para que lo tuviésemos y a lo mejor se cumpliese uno de sus objetivos en la presidencia, que es tener, decían ustedes, una sala de prensa virtual. Pues tener usted una comisión de economía virtual, y si pudiese ser un parlamento virtual, con lo cual ya sería la bomba, porque así nos ahorraríamos el tedio de tener que venir aquí a explicar 2 secciones presupuestarias. Porque de tedio, de ritmo y de forma, de fondo, es el que probablemente deberíamos hablar si esto fuese un debate acerca de cómo se tiene uno que enfrentar a las diferentes comisiones parlamentarias. Pero bueno, como este no es el objetivo, sino hablar de las secciones presupuestarias correspondientes a Economía, Conocimiento y Presidencia, pues vamos allá. Intentaremos seguir la secuencia cadenciosa de su intervención. En cuanto a la vicepresidencia, presidencia, ¿qué estaría yo pensando? Pues me ha venido a la memoria los viejos tiempos del tripartito y para lo que se veía la vicepresidencia. Bueno, pues la Secretaría de Presidencia, convertido en departamento, digo la Secretaría porque realmente quien controla el departamento es el señor Oms. Por lo tanto, casi hablaré de Secretaría General de Presidencia, que es en definitiva quien controla los resortes de la misma. Nosotros hemos visto con cierto agrado, no suficiente, la reducción en algunas de las partidas principales destinadas a su departamento. Siempre nos ha sorprendido, de una forma ingenua, claro, cómo se compone la presidencia. Es curioso. A la adscripción de los medios de comunicación públicos, el control de las subvenciones a los medios de comunicación privados. ¿Para qué será? El control de la política exterior, y el señor Boada ya directamente califica de embajadas. Yo cuando nosotros empezamos al principio a llamar embajadas a las delegaciones, nos decían, ¡hala, vosotros! Bueno, el señor Boada ya ha incorporado lo que pretendidamente quieren ser, que son embajadas. Ya ves cómo se va copiando, clonando las palabras, la semántica, cómo queda. Controlan también los deportes, el CEO. Claro, porque es que la presidencia es la sala de mandos de la construcción nacional, ¿no? Ahí lo tenemos todo, todos los resortes del complejo identitario empresarial que tenemos que ir asignando presupuestos. Y bueno, como hay menos, unos poquitos menos han tocado, no muchos. Realmente, a mí me sigue sorprendiendo y maravillando la facilidad con que tienen algunos diputados de esta comisión en general del Parlamento en entender como un servicio esencial para la ciudadanía tener unos medios de comunicación públicos que nos cuestan a los catalanes 310 millones de euros por lo bajo. Hay trampa aquí. Vamos a aceptar al barco como animal acuático, 308, 310. Y se sienten muy mal porque es que con esto no podemos hacer televisión y radio pública. Pues se puede hacer y muy buena, y con muchísimo menos. Díganselo ustedes a las televisiones privadas, con muchísimo menos. Y hablarán de la calidad de los contenidos y bla, bla, bla. Pero es que no solo tienen 310 millones, es que tienen mucho más, porque ingresa dinero en publicidad. Es un buen presupuesto. Y claro, cuando uno está recortando en salud y bienestar y en educación, preocuparse profundamente de esto y de lo que nos destinamos a la cooperación exterior, pues bueno, está muy bien, es una cuestión de prioridades, cada uno las pone donde quiere. Porque lo que sí que es cierto es que la maquinita de dar al dinero no la tenemos. A algunos les gustaría tenerla, pero de momento no está. Y como de momento no está y contamos con lo que contamos, a la hora de asignar los presupuestos y las prioridades, vemos que este gobierno, aunque sí que es cierto y hay que reconocerlo, y es de bien nacidos ser agradecidos, en este caso en la asignación de menos recursos a estas cosas, pero es insuficiente. O sea, bien, es en la buena dirección, pero es insuficiente. Por eso Ciudadanos planteamos que el recorte en todo aquello que no signifique prestación de servicios esenciales a los ciudadanos, es decir, salud, educación, bienestar, seguridad, justicia,
todo esto, todo lo demás, es perfectamente prescindible de una forma razonada y razonable. Y bueno, nosotros seguimos pensando que destinar pues casi 300 millones de euros a los medios de comunicación públicos es excesivo, y destinar a la cooperación exterior 15 millones, casi 15 millones de euros es excesivo, porque yo no quiero hablar de chiringuitos. O sea, que algunos han utilizado esto para conocer mundo, sí, Algunos que no tenían ni idea de cooperación exterior, que estuvieron utilizando esta agencia para recorrer el mundo a costa del erario público. Por lo tanto, todo aquello que signifique recorte en esto, pues bienvenido sea, e insuficiente. De todas maneras, a mí hay algunas cosas que me siguen maravillando en cuanto a cuánto nos gastamos en esto. Y yo solo hay un dato que no me van a contestar, porque esto no es interpelación directa, pero he visto por ahí, o igual ha sido un error mío de interpretación, que habíamos destinado al Fondo Catalán de Becas 1,6 millones de euros. Puede ser un error mío de interpretación, puede ser. Bueno, yo les voy a decir algunas cosas en las cuales nos gastamos el dinero. Patronato Catalunya Mundo. Menos más universo, ¿no? Porque 1.200.000 euros. A los casals catalans, 1.125.000. Lo digo para recordar datos, a título de, más o menos, para tenerlo delante. Al Consell de Audiovisual de Cataluña, 6 millones de euros. Les hemos cortado mucho, pero not enough, no es suficiente. Y hay cosas curiosas. Por ejemplo, Intracatalonia S.A. Me gustaría que ustedes mirasen para qué sirve Intracatalonia S.A. Yo se lo recomiendo, cuando ustedes tengan algún problema de insomnio, por no decir otra cosa. 2 millones de euros al Centro de Documentación Política. 1,3 millones de euros. Formidable. Y al Fondo Catalán de Becas, 1,6 millones de euros. Es cuestión de prioridades. Claro que la política son prioridades. Y algunos las tienen cambiadas y cruzadas. Algunos las tienen cambiadas y cruzadas. Por lo tanto, a nivel del Departamento de Presidencia, poco más a añadir. Creemos que los recortes son insuficientes, aunque van en la buena dirección. Tocan el nervio nacional, el nervio nacionalista, algún resorte pues despiertan, toca la fibra, ¿verdad? Pero yo creo que sobrevivirá, La Constitución Nacional, a pesar de todo, tiene recursos suficientes para seguir alimentando el complejo identitario nacionalista. En cuanto al Departamento de Economía y Conocimiento, yo he cogido, por placer intelectual, el Pla de Govern 2011-2014. Estamos ya en el año 2012, por lo tanto nos quedan 2 presupuestos más, si Dios quiere. O en este caso, el Pacto Convergencia y Unión y PP así lo permite. He mirado algunas cosas de cuáles eran los objetivos de este plan de gobierno para su departamento. Por ejemplo, fiscalidad. ¿Qué pone en fiscalidad? Una política fiscal que incentive el crecimiento económico y la actividad productiva. Muy bien. Vemos como este año va absolutamente focalizado en el incremento de tasas de una forma lineal a todos los ciudadanos y a determinados sectores productivos que ustedes han implementado. Política fiscal que incentive el crecimiento económico. Suena a broma, pero no lo es. Más. La financiación de la actividad productiva. Uno de tantos, Impulsar el sistema de avales públicos para pequeñas y medianas empresas y microempresas. El señor Boada ha definido a la perfección cuáles eran las dotaciones presupuestarias y cómo se han distribuido. Debe ser el ahorro, ¿no? Innovación. Hacer de la innovación la fuerza motriz del crecimiento económico. La fuerza motriz. Yo recuerdo que usted ha tenido alguna intervención diciendo que la innovación no podía ser un creador masivo de empresas, de puestos de trabajo. Bueno, pues parece que el que redactó el plan de gobierno esto no lo tenía muy claro. Y lo peor es, ¿eso cómo lo van a hacer con estos presupuestos? Yo lo veo bastante difícil. A nivel de tejido productivo, recuperar la actividad del sector productivo, del sector industrial. Pues fíjese usted los porcentajes de caída de la actividad industrial que hemos tenido en el último año. El último trimestre ya ni le digo, pavoroso. En el turismo no hay nada que añadir, solo que les han incorporado usted una tasa que puede hundir el sector. Ya le dije que la mejor política de publicidad que se le puede hacer al sector turístico catalán es que ustedes no le pongan la tasa. Se lo van a ahorrar, En los vasos comunicantes de lo que ustedes van a gastar a través del euro que por pernotación, o 2 o 3 por pernotación, y que van a destinar ustedes a potenciar el sector turístico, yo les recomiendo que no lo hagan, porque realmente les va a salir bastante más caro. Seguimos, hay una serie de propuestas que yo sinceramente no veo que este presupuesto o el presupuesto destinado a
a economía y conocimiento vaya en la línea correcta, como tampoco lo veo que vaya en la línea correcta el presupuesto que se determina finalmente para universidades e investigación. Es que realmente, si queremos hacer de la investigación de las universidades el motor del crecimiento económico de Cataluña a medio y largo plazo, me parece que no estamos yendo en la dirección correcta. Porque realmente, si destinásemos los recursos que destinamos en algunas cosas que tienen como intención el crecimiento de las cuentas corrientes de la gente vinculada a la constitución identitaria, lo destinásemos a la universidad o al conocimiento, pues probablemente iremos muy bien. Como tampoco le he escuchado a ustedes hablar de qué pasa, por ejemplo, con los parques industriales. Yo he leído hoy una noticia que decía que algunos de ellos estaban no en quiebra, pero prácticamente. Y vemos como las asignaciones presupuestarias disminuyen. Tienen que hacer frente a la deuda que tienen contraída, ¿eh? Entonces, ¿el modelo de parques industriales lo vamos a reformar o qué vamos a hacer? ¿Saldremos al salvamento o volveremos a acusar al Gobierno de Madrid que dio un dinero para construir estos parques industriales y tecnológicos y ahora no podemos devolverlo? En resumen, y como tengo menos tiempo y tampoco quiero a ustedes molestarles demasiado, simplemente decir que cuando uno planifica un presupuesto, y ahora sí que intentaré hablar como Julio Feo, porque cuando uno su madre lo entiende, no es porque baje el nivel, es porque lo intenta hacer sencillo y comprensible, que debería ser una de las funciones de la pedagogía política y de los responsables políticos, no solo para estos humildes parlamentarios, sino para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que ajustar un déficit, tiene que fiscalizar, el presidente, tiene que intentar tener menos gastos y aumentar los ingresos. Claro, y ustedes dicen para reducir los gastos, ustedes hablan de austeridad y racionalización del gasto, pero lo único que hacen es recortar los derechos laborales en este presupuesto, en el anterior hicieron recortes de los derechos sociales, y en este es cierto, esos recortes en los derechos sociales han disminuido porcentualmente, con lo cual tenemos que a ustedes darles las gracias fervientemente, pero lo que sí que es cierto es que una buena parte del recorte del gasto se fundamenta en el recorte de los derechos laborales de los funcionarios, de los trabajadores públicos. Derechos, privilegios, derechos. Yo lo he buscado aquí, en el plan de Govern, no te había señalado, pero no, por aquí andará. Yo no lo he visto, ¿eh? Cuando ustedes hablan de la racionalización de la administración pública, yo no veía por aquí el recorte de los derechos laborales de los funcionarios, ¿eh? Hablaban de otras cosas. Debía ser que en el 2011 no conocían la situación, no sabían la segunda etapa de estos recortes, o como mínimo no la quisieron anunciar. Lógico, claro, evidentemente. Y después hablaba de disminuir los gastos y de aumentar los ingresos. Pero es que para aumentar los ingresos lo ideal sería que hubiese un balance, y digo un balance, no voy a caer en el análisis naif, hubiese un balance entre el aumento de los ingresos vía impuestos o tasas, o con el eufemismo que ustedes quieran determinarlo, estos que fuesen progresivos y no indiscriminados, pero sobre todo que viésemos el conjunto de fuerzas políticas, el conjunto de ciudadanos, que ese aumento de ingresos se intentase fundamentar en un crecimiento económico y una mínima voluntad de reactivación económica. Yo estoy convencido que ustedes, esto es una de las prioridades, pero a mí me cuesta, y se lo digo con absoluta sinceridad, encontrar en su presupuesto y en el capítulo de educación, de economía e innovación y economía y conocimiento, herramientas que permitan avanzar en la línea de la reactivación económica y del crecimiento económico, uno de los pilares a medio corto plazo del aumento de los ingresos y, por lo tanto, de dotar a nuestra administración de recursos suficientes como para poder hacer frente a sus obligaciones, que no son ni más ni menos como objetivo prioritario blindar el estado del bienestar en nuestra comunidad. Un estado de bienestar, y acabo, presidente, de verdad, un estado de bienestar que ha costado muchísimo sacrificio, de lo que ustedes han sido una buena parte colaboradores, o parte muy importante de su construcción, y que ustedes de alguna forma, prefiero pensar que voluntariamente, que tengo muy claro que tiene una parte de voluntariedad, pueden poner en riesgo. La asignación de los recursos públicos tiene que tener prioridades, y las suyas, desgraciadamente, no están en la línea de sus propuestas, ni programáticas, ni de plan de Govern, ni siquiera en la que ustedes nos hacen públicas aquí cuando vienen a hacer una explicación breve de sus objetivos. Y finalizo, presidente, ya le digo, me gustaría tener el PowerPoint de esta comisión. Gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat.